Hola a todos, espero que todos estén muy bien. Espero que vayamos atendiendo. Recuerden, estoy contestando dudas en comentarios, entonces no se queden con dudas. Este ejercicio me interesa porque me da la posibilidad de hacer diferentes análisis. Entonces voy a tratar de explotar el ejercicio con todos los tipos de análisis que puedo hacer. Comenzando porque el libro de donde tomé este ejercicio me parece que es de Giancoli. Sugiere que este ejercicio se maneje en unidades de joules, ya no de calorías. Si ustedes se fijan, yo me he empeñado en todos los videos en trabajar calorías, pues este sugiere que se resuelva con joules. Entonces, en primera instancia voy a resolverlo con joules, luego voy a resolverlo con calorías, y como para que vean la diferencia entre los dos análisis y para como justificar un poquito de por qué prefiero usar calorías. Probablemente alguien prefiera usar joules y es totalmente aceptable, y van a ver que los resultados se pueden trabajar de las dos formas y llegamos prácticamente a lo mismo. Entonces, espero que les sirva, espero que genere dudas, que resuelva otras. Ya saben, pregunten todo lo que sea necesario, para eso estoy aquí. Entonces, comenzando con esto. El ejercicio dice que hay un trozo de hielo de una masa de medio kilogramo, perdón, de 0.5 kilogramos, básicamente medio kilogramo, pues. Y se encuentra a una temperatura de menos 10 grados Celsius. Ahora, este hielito se le va a poner a una taza de té helado. Helado, entre comillas, está a 20 grados Celsius. Y la pregunta es, ¿a qué temperatura y en qué fase estará la mezcla final? Cuando me pregunten qué fase, ya está como que metiéndome la dudita de si de verdad todo el hielo se va a derretir. Entonces yo les pongo la respuesta aquí. Y si les digo que la respuesta final es 5 grados Celsius, pues ustedes saben que todo el hielo se derrite. Pero si yo no les diera la respuesta, ustedes tendrían que hacer esta comprobación. Para ejercicios donde no vengan respuestas, el procedimiento es hacer la comprobación. Entonces por ahí vamos a empezar. Me dice que considere el té como si fuera agua. Significa que no voy a tener un calor específico para el té. Voy a usar el calor específico del agua. Y dice, ignora el flujo de calor con los alrededores. Es decir, si yo tengo un vaso, obviamente está en contacto con el aire de la atmósfera. Y por lo tanto, también hay una transferencia de energía hacia el aire de la atmósfera. No tengo un sistema cerrado, estoy perdiendo energía. Entonces aquí me dice que considere como si fuera un sistema cerrado, de tal forma que el intercambio de calor solo va a existir entre el hielo y el líquido. No va a afectar ni el vaso, ni el aire, ni nada por el estilo. Bien, primero lo primero, vamos a comprobar que el hielo se derrite. Entonces, para derretir el hielo, puedo poner aquí, para derretir el hielo, derretir eso. Para derretir el hielo, lo primero que tengo que hacer es pasar de menos 10 grados Celsius a 0 grados Celsius. Y esto de aquí es un cambio de temperatura, por lo que no me implica un cambio de fase, pero la siguiente sí. Y luego, pues propiamente derretirlo. Entonces, ¿cómo se representa esto? Pues pasar de menos 10 grados Celsius a 0 grados Celsius está representado por decir que el calor es el calor específico por el cambio de temperatura por la masa, y aquí tengo el cambio de temperatura. Entonces, ¿cuál va a ser ese cambio de temperatura? Pues el calor específico primero para el hielo, lo voy a trabajar en calorías para la comprobación, es de 0.5 calorías sobre grados Celsius. Listo. Ahora, la masa es de 500 gramos o 0.5 kilogramos. Y el cambio de temperatura. Temperatura final, 0. 0 grados Celsius. Menos temperatura inicial, menos 10 grados Celsius. Entonces, aquí está la magia. Menos me da más. Entonces, este de aquí es un más 10 grados Celsius. Ya saben que no se necesita ese signo positivo, pero como para insistir en que es positivo, pues. Entonces, este de aquí tendrá que ganar la multiplicación o la resolución de esta multiplicación. Es decir, son 500 entre 2, 250,
por 10, 2500, o sea, 2.5 kilocalorías. 2.5 kilocalorías. Hasta ahí ya tengo el hielo a cero, pero lo que me falta es derretirlo. Entonces, el calor para derretirlo va a ser la masa por el latente de fusión. Y el latente de fusión, pues ustedes ya saben ese valor de memoria, o espero que lo sepan de memoria. Es igual a masa, me dijeron, 500 gramos, por latente de fusión, 80 calorías por gramo. Y eso va a ser igual a 500 por 80, o sea, pues 5 por 8 son 40, me quedan 3 ceros, entonces 40 kilocalorías. 40 kilocalorías. Así. Bien, entonces, en total, para que pase a la temperatura adecuada y para que se funda y para que se cumpla todo el proceso, yo necesito un total de 42.5 kilocalorías. Ahora, ¿quién me va a dar esa energía? Pues esa energía me la tendrá que dar el agua. Vamos a ver si el agua tiene la capacidad de darme esa energía. Si pasara esto, pues el agua, digamos que a la mínima temperatura que va a entregar energía, va a ser hasta llegar a sus 0 grados Celsius. Entonces vamos a ver de 20 a 0 cuánta energía me puede entregar el agua. Pues el agua puede entregar, respecto a esta fórmula, el calor es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Entonces eso va a ser igual a la masa de agua. Me dice que hay 3 kilogramos, si no mal recuerdo. Sí, o sea, 3000 gramos de agua. Por el calor específico del agua, una caloría sobre grado Celsius. Y por el cambio de temperatura. Temperatura final, 0 grados Celsius. Menos temperatura inicial, 20 grados Celsius. Y esto me va a dar un total de 60 kilocalorías. Más que suficientes. Entonces, si estos son 60 kilocalorías, es más que suficiente para entregar los 42.5 que ocupa el hielo para pasar de menos 10 a 0 y luego derretirse. ¿Qué significa? Pues que mi agua perfectamente va a poder derretir todo el hielo. Ahora, no solo le alcanza para derretir el hielo, todavía le sobra energía para, después de derretirlo, producir que se eleve un poquito la temperatura. Si ustedes se fijan, mi respuesta final es 5 grados Celsius. Entonces, seguramente, esta cantidad, 17.5 kilocalorías que sobran, pues los va a utilizar para poder llegar a esa temperatura de 5 grados Celsius. Bien, entonces todo esto nada más fue mi comprobación de que efectivamente todo el hielo se derrite y que por lo tanto la temperatura final va a ser mayor a 0, pero menor a 20. Bien, entonces vamos a resolver. Resolviendo esto, voy a generar una tablita que sea como para solucionar esto de forma más fácil y luego volvemos al video. Permítanme un poquito. Bien, ya generé una plantilla para resolverlo. Primero, resolviendo con joules. Lo primero que yo ocupo aquí es la energía necesaria para llevar el hielo de de menos 10 grados Celsius a 0 grados Celsius. Voy a darle aquí un enter para que el menos quede abajo. Listo. De menos 10 grados Celsius a 0 grados Celsius. Luego, derretir el hielo. Luego, que el hielo, que ya está derretido, suba su temperatura. Y por último, que el agua disminuya su temperatura. Bien, una vez ya planteado esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta parte de aquí, si voy a hacer un cambio de temperatura, la fórmula que me lo representa es calor es igual a masa por calor específico por cambio de temperatura.
Si voy a derretir el hielo, la fórmula que me lo representa es calor es igual a masa por latente de fusión. Y si quiero que ahora que el hielo, que aquí ya no es hielo, recuerden, aquí debe haber sido agua. Antes era hielo, pero ahora es agua. Que esta agua que antes era hielo suba su temperatura. ¿Por qué? Pues porque ya en la comprobación anterior, en esta comprobación de aquí, ya verifiqué que tengo energía suficiente, no solo para derretirlo, sino para que luego suba poquito su temperatura. Y el agua, pues a cambio, como está entregando energía, pues va a disminuir su temperatura. Y si es un cambio de temperatura, quien me lo representa es esta fórmula de aquí precisamente. Bien, entonces vamos a combinar todas estas celdas de abajo para llegar a la sumatoria. Entonces combinamos todas las celdas y planteamos mi sumatoria. La sumatoria de todas las fuerzas tendrá que ser, perdón, ahora ya no son fuerzas, estamos hablando de energías y esta energía es calor. La sumatoria de todos los calores tendrá que ser igual a 0. Entonces primero, la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. ¿De quién estoy hablando aquí? Del hielo. Más la masa por el latente de fusión. Sigo hablando del hielo. Más la masa por el cambio de temperatura. Sigo hablando del hielo. Más el cambio de temperatura que sufre el té. O el agüita del té. Entonces, aquí. Más ese de té. Y eso es igual a 0. De hecho, aquí podemos ponerle en lugar de agua. Es el té. Bien, perfecto. Entonces, continuando con esto, permítanme un momento. Bien, ahora sí, continuando donde nos quedamos. Ya que tengo esta ecuación planteada, pues vamos a resolverla poniéndole datos. Primero, los primeros tres estamos hablando del hielo. Y el hielo me dice que inicialmente teníamos una masa de 0.5 kilogramos. Pues eso pondré 0.5 kilogramos por el calor específico del hielo. Entonces, el calor específico del hielo en joules es 2100 joules sobre kilogramo grados Celsius. Si se fijan, es un poquito más tardado escribir todo esto que poner 0.5 calorías sobre gramo grados Celsius. Pero bueno, seguimos con esto. Lo siguiente es el cambio de temperatura. La temperatura final a la que vamos a llegar es 0 grados Celsius menos la temperatura inicial, menos 10 grados Celsius. De una vez resolvemos esto, si les parece bien. Menos por menos es más. 0 más 10, pues me queda nada más el 10. Continuamos. Más la masa, otra vez del hielo, 0.5 kilogramos. Por el calor específico. El calor específico, ahora, si estamos hablando de... estamos en el latente. Entonces, el latente de fusión. El latente de fusión es 333. Estos son kilojoules. Kilojoules sobre kilogramo. Así merito. Son 333 kilojoules sobre kilogramo. Un poquito diferente a 80 calorías sobre gramo. Pero bueno. Continuamos. Más, ahora sí, es 0.5 kilogramos por el calor específico del agua, porque ya lo derretimos. Aquí hicimos que pasara de menos 10 a 0. Aquí lo derretimos. Aquí lo derretimos. Y ahora, en este apartado de aquí, lo que vamos a hacer es que suba su temperatura. ¿Hasta cuánto? Pues no sé, ese es el detalle. Vamos, ¿cuál es el calor específico del agua? Ustedes saben que es una caloría sobre gramo grados Celsius. Pero aquí no estamos trabajando en calorías, estamos trabajando en joules. Y por lo tanto es 4186 joules sobre kilogramo grados Celsius. Kilogramo grados Celsius. Ahora sí. Así merito. Por el cambio de temperatura. Otra vez, no sé cuál es la temperatura final. No sé a qué temperatura va a llegar. Se me queda indicado.
pero sí sé cuál es la temperatura inicial, menos 0 grados Celsius. Bien, por último vamos al análisis del té. La masa del té eran 3 kilogramos. 3 kilogramos. Por el calor específico, ya habíamos dicho que el té era agua, por lo tanto el calor específico es el mismo, es 4186. Ese kilo de ahí me quedó fuera de lugar. Son 4186, estos deberían ser joules, perdón. 4186 joules sobre kilogramo grado Celsius. Lo ponemos de este lado. Este de aquí quedamos que era joules. Listo. Por el cambio de temperatura que sufrió el té. La temperatura final a la que llega no la sé, pero sí sé que su temperatura inicial eran 20 grados Celsius. Y todo esto de aquí es igual a 0. Voy a hacer la letra más chiquita para forzar a que me quede en un solo renglón. Entonces lo disminuyo un poquitito, a ver. Perfecto. Bien, entonces antes de solucionarlo, si les parece bien, voy a repasar un poquito lo que hicimos. Primero, el hielo pasa de menos 10 grados Celsius a 0 grados Celsius. Aquí está representado. Luego, el hielo se derrite. Aquí está representado. Luego, el hielo alcanza una temperatura final en la que ya llega al equilibrio con el té. Y por último, lo que se analiza es el té. Y aquí se analiza cómo el té, estando en menos 20 grados, en 20 grados Celsius, va a ceder energía hasta terminar en una temperatura final. Y con esto yo planteo ya toda mi ecuación. Y una vez planteada la ecuación, lo que me queda pues es hacer operaciones y ir resolviendo. Vamos a ello entonces. Entonces, la primera parte, vamos viendo cómo quedan mis unidades. Cuando yo hago esta multiplicación, kilogramos y kilogramos se van. Cuando yo hago la segunda multiplicación, grados Celsius y grados Celsius se van. Mis unidades finales están aquí y van a ser joules. Bien, entonces son 0.5 por 2100 por 10, 10.5 kilojoules. Más, siguiente operación. Aquí, kilogramo con kilogramo se irá. Mis unidades finales van a ser kilojoules. Entonces es 0.5 por 333. Me da un total de 166.5 kilojoules. Más, cuando se realiza esta multiplicación, kilogramo con kilogramo se irán. Ahora, tener un 0 aquí no tiene mucho sentido, así que de una vez lo quito. Entonces, mis unidades aquí van a ser joules sobre grados Celsius. Estas de aquí. Entonces, resolviendo, me da 2096 joules sobre grados Celsius. Sí merita. Y todo esto está multiplicando, lo voy a poner entre paréntesis, a la temperatura final. Así, como para que quede claro. Más, vamos con kilogramo y kilogramo se irán. Y de momento lo demás lo podemos dejar indicado. Entonces, al realizar esta multiplicación, tengo 12.000, voy a poner una comita, 500, bueno, lo puedo dejar indicado. 12.56 kilojoules sobre grados Celsius. Así merito. Y esto está multiplicando a temperatura final menos 20 grados. ¡Pum! Listo. Vamos a disminuyendo ya los valores. Vamos a resolver este paréntesis en el siguiente paso. Y procedemos a terminar este ejercicio. Entonces, lo único que voy a hacer en este paso es resolver estos valores. Déjenme quitar esas líneas. ¿Listo? Entonces, al multiplicar estos valores, temperatura final, simple y sencillamente me queda indicado. Ese sería el primer paso.
Luego, al multiplicar por este, bueno, voy a tener que borrarlo. Temperatura final. Listo. Ahora sí, luego, este por este pues, se queda indicado. Ahora sí, este por este lo dejamos indicado, pero al multiplicar este con el menos 20, aquí sí me va a dar un valor. Ese valor será de, permítame, menos 251.16 kilojoules. Y eso es igual a 0. Bien, resolviendo esta última parte, lo único que vamos a tener que hacer es, dejamos lo que tiene temperatura final de un lado y mandamos todo lo que no tiene temperatura final del otro lado. Es decir, 10.5 kilojoules que está sumando pasará restando, 166.5 kilojoules que está sumando pasará restando y 251.16 kilojoules que está restando pasará del otro lado sumando. Y estos dos de aquí, pues simple y sencillamente los vamos a sumar para obtener la respuesta. Entonces, haciendo todo esto que les acabo de decir, mi ecuación se vería de la siguiente forma. 14.66 kilojoules sobre grados Celsius es igual a, por temperatura final. Esto de aquí es por temperatura final. Ahora sí, es igual a 74.16 kilojoules. Si terminamos ya esto, pues voy a decir que este que está multiplicando tendrá que pasar dividiendo. Entonces, la temperatura final de este sistema va a ser igual a... esta parte de aquí es 74.16. No sé por qué ahí hubo un 0. 74.16 kilojoules. Bien. Entonces tengo 74.16 kilojoules. 74.16 kilojoules. Aquí lo voy a poner entre paréntesis. Lo va a dividir entre este valor de aquí. Así. Entonces nada más, último, simplificamos unidades. Kilojoules y kilojoules se irán. Y este grado Celsius que está aquí pasará a la parte superior. Entonces, realizando esta división, la temperatura final me sale de 5.06 grados Celsius. Temperatura final es igual a 5.06 grados Celsius. Así me quito. Ahora, si yo resolviera este ejercicio usando calorías, pues sería plantearlo con los datos ya conocidos. Lo voy a hacer rapidito como para que vean cuál es la diferencia de resultados entre los dos métodos. Voy a volver a plantear el cuadro inicial. Bien, listo. Partimos del cuadro inicial y voy a volver a hacer la misma aplicación del ejercicio anterior, solo que ahora lo vamos a sustituir con datos de calorías en lugar de joules. Entonces, inicialmente lo que habíamos dicho era que mi ecuación quedaba así, donde este de aquí y este de aquí representaban al hielo y este de acá representaban al té. Vamos a sustituir datos. Para el primero, la masa me dicen que es de 500 gramos. Por el calor específico del hielo era 0.5 calorías sobre gramos grados Celsius. Por el cambio de temperatura, temperatura final 0, temperatura inicial menos 10, 0 menos menos 10 era 10 grados Celsius, más la masa, otra vez 500 gramos, por latente 80 calorías sobre gramo, más la masa, ahora seguimos con el hielo, entonces 500 gramos, por el calor específico, estamos hablando del agua, entonces
una caloría sobre grado Celsius. ¿Por qué estamos hablando del agua? Pues porque era hielo, pero ya se derritió. Por el cambio de temperatura. Pues temperatura final es la que no conozco, menos temperatura inicial, que era 0 grados Celsius, porque recuerden que es hielo que se derritió, y cuando el hielo se derrite, pasa de hielo a 0 grados Celsius a agua a 0 grados Celsius. Más, ahora sí, estamos hablando del té, lo podemos poner como 3000 gramos, por el calor específico, nos habían dicho que el té lo consideramos como agua, entonces es el mismo, y por el cambio de temperatura, es temperatura final menos 20 grados Celsius. Esto es igual a 0. Coincidimos con el otro método en el que a la primera no nos cupo todo en una sola línea, pero es un poquito más cortito que el anterior. Ups, es así. Bien, ahora vamos resolviendo estas operaciones. La primera parte, si multiplicamos 500 por 0.5 por 10, voy a obtener 2.5 kilocalorías. Más 500 por 80, voy a obtener 40 kilocalorías. Más 500 por 1 por temperatura final, pues me va a quedar 500 calorías sobre grados Celsius, así, por temperatura final. Más 3000 o 3 kilocalorías, perdón, 3 kilogramos, como lo quieran ver, 3000 por 1 por temperatura final. Vamos a dejar indicado el primer paso, serán 3000 calorías sobre grados Celsius, porque recuerden que gramo con gramo se irán, y dejo indicadas las últimas operaciones. Temperatura final menos 20 grados Celsius igual a 0. Bien, siguiente apartado, solo voy a resolver estas operaciones de aquí. Entonces me voy a copiar esta línea para que sea más rápido. Esta línea de aquí. Y en este siguiente apartado, primero resuelvo la operación, esta operación de aquí. Lo primero pues es lo fácil, temperatura final, solo se queda indicado. Luego, menos, ya sé que la multiplicación me va a dar negativa, me van a dar 60 kilocalorías. Y esto va a ser igual a 0. Listo. Ahora, para resolver, pues tengo 3000 más 500, porque es lo que tiene temperatura final. Dicho de otra forma, pues vamos a tener los datos que tienen temperatura final de un lado y los que no tienen temperatura final del otro. Entonces se verá algo así. 3.5, en este caso kilocalorías, sobre grados Celsius será igual a 17.5 kilocalorías. Lo que hice aquí fue 3500 calorías sobre grados Celsius, pues es 3.5 kilocalorías, solo abrevié con un prefijo. Espero que eso no sea un problema. Entonces ya como último paso, puedo decir que este de aquí que está multiplicando, ups, se me olvidó poner la temperatura final, pequeño descuido mío, por temperatura final, será igual así. Entonces, una vez despejado, a mí me va a quedar que temperatura final va a ser igual a 17.5 kilocalorías. Voy a poner entre paréntesis de una vez, ¿sí? Entre este dato de aquí. Listo. Si yo simplifico unidades, voy a dejar un espacio para simplificar. Cuando simplifique las unidades, kilocalorías y kilocalorías se irán sin problemas. Grados Celsius al hacer extremos y medios va a pasar a la parte superior y solo tendría que resolver la operación de 17.5 entre 3.5. De tal forma que ya el resultado final aquí me va a decir que la temperatura final es igual a 5 grados Celsius. Cerraditos. Si se fijan, mi variación es mínima. Aquí estoy diciendo que 5 grados Celsius. En el anterior yo había dicho que eran 5.06. Entonces,
La variación es mínima. Para mí es más cómodo trabajar en calorías. Si a ustedes se les hace más cómodo trabajar en joules, adelante, son libres de hacerlo. Espero que el video haya servido. Yo sé que quedó larguito. Tengan en cuenta que una hora de clase son 50 minutos, así que sigo en el tiempo. Que tengan un bonito día. Cualquier duda en comentarios. Nos vemos. Chao, chao.